Me salí. Bueno, cuando tenemos afiliaciones que son conectoras, ¿verdad? Los niveles, cuando ustedes los ven, siempre van las flechas hacia abajo, ¿verdad? O horizontalmente, pero no se devuelven, ¿verdad? No se devuelven. No es que C tiene participación en la matriz o en una que esté antes que ella, ¿verdad? Que sea una subsidiaria, digamos, nieto y que posee acciones del hijo o del, perdón, del nieto, sí que puede ser hijos, a participación del hijo o del padre. No se devuelve. Eso aquí simplemente si no tiene ese tipo de relación cruzada, nosotros podemos usar este cuadro, teniendo cuidado con los porcentajes de participación. ¿Verdad? Teniendo cuidado que sí, que aquí, ¿verdad? Corresponde un 90 del 10% porque se posee el 90%, pero la participación no controladora es de un 10, ¿verdad? Entonces el 90 del 10 sería un 9% y el 10% del 10% minoritario sería el. Bueno, entonces, eh, este cuadro lo podemos usar siempre y cuando no haya relaciones cruzadas. Si hay relaciones cruzadas, entonces lo que llamamos una relación recíproca o las otras que vamos a ver ahora, es porque hay una flecha que se devuelve. ¿Verdad? Aquí tengo una relación de padre e hijo, pero el hijo también posee acciones de la matriz. En esos casos, entonces, o lo resolvemos a pie, como lo vimos, que es hacer un sistema de ecuaciones en el que nosotros decimos, bueno, la matriz tiene los 200.000 colones de ella, más el 90% de B. Pero yo no puedo saber cuánto es la utilidad de B, porque B a su vez posee parte de las utilidades de la matriz, ¿verdad? Entonces, la utilidad de B sería los 100.000 que ella posee, de utilidad neta, más un 5% que posee la matriz. ¿Ven? Como están relacionadas, están cruzadas, entonces hay que hacer un sistema de ecuaciones. Si lo hacemos en Excel, ya ustedes vieron, ¿verdad? Que hay que hacer, bueno, ahora hacemos algunas. Lo que hay que hacer es colocar en orden las variables y usar las dos funciones de Excel para resolverlas. Y podríamos resolver no solo 2 o 3, sino todas las, ¿verdad? Todas las relaciones que existan. Si lo van a hacer a pie, pues generalmente se les ponía una o dos, ¿verdad? Para que no hubiera mucho problema y no mucho trabajo de carpintería, pero ahora como lo pueden hacer por Excel, pues ahí pueden haber cualquier cantidad de relaciones recíprocas. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones simultáneas se resuelven, ¿verdad? Primero una, aquí está, resolvimos esta, y después la otra, y ahí me da la utilidad consolidada, y aquí el cuidado que hay, que bueno, aquí está resolviendo ya B, ¿verdad? Con el resultado que le dio de la primera, y la utilidad consolidada, lo que hay que ver es que el 95% es lo que queda de participación fuera de B, ¿verdad? Porque el 5% lo posee B. Entonces, la matriz tiene un 95% de la utilidad que nos dé en los resultados. ¿Verdad? La matriz, que habíamos dicho que tenía esta utilidad después de haber hecho todo el trabajo de las ecuaciones simultáneas, entonces va a tener un 95%. Y lo que quedó fuera de la matriz en B es un 10%, ¿verdad? Aquí vemos, tiene un 90%, entonces tiene un 10% que quedó por fuera. A la hora de hacer la utilidad consolidada, tomamos los resultados que nos dieron y ponemos la participación no controladora de B y la consolidada, que sería el 95% de la matriz, porque un 5% lo posee B. ¿Verdad? Y la suma de las dos, que también es muy importante, nos tiene que dar la misma utilidad que estábamos repartiendo. ¿Verdad? Igual que lo hacíamos en costos, vean que las utilidades que estamos repartiendo son 300. Entonces, la forma en que yo lo reparta, al final tiene que dar 300. ¿Verdad? Al final tiene que volver a darme los 300. Y en lo que a veces se equivocan es que aquí, si la matriz, una parte de sus acciones las posee una de sus subsidiarias, pues ya no posee el 100% de su utilidad neta consolidada. ¿Verdad? Y en las demás, lo que hay que poner es la participación no controladora. ¿Cómo determino la participación no controladora? Reviso todas las flechas que ingresan a la empresa, ¿verdad? Hay que hacer muy bien el gráfico de las relaciones. Y restándole todas estas participaciones que entran,
¿verdad? Esta es una entrada de participación. En la esquina derecha yo les recomiendo que pongan lo que resta. Si en B posee la matriz un 90% y hay otra empresa que posee un 5%, pues ya ustedes saben que la participación va a ser un 5%, la participación no controladora. Y aquí en la matriz, igual, vean que la única flecha que entra a la matriz es esta. Entonces tiene un 100%, pero le están quitando aquí un 5%. Entonces le queda un 95%. Lo importante aquí es hacer bien las gráficas, ¿verdad? Bien la distribución de las relaciones. Estas son relaciones recíprocas, hay de circuito, ¿verdad? Que es cuando hacen como un círculo, porque la matriz posee en B, B posee en C, pero C se devuelve a la matriz. Esas son relaciones circulares, pero también son cruzadas, ¿verdad? También requieren que usted las resuelva por medio de ecuaciones simultáneas. Si tenemos este caso, vean que aquí la matriz igual lo que va a poseer es un 85% de su utilidad, porque un 15% le pertenece a C. En la B nos va a quedar participación no controladora por un 20%, porque el 80% le pertenece a la matriz. Y en C la participación no controladora es de un 10, porque el 90% le pertenece a B. Y yo sé que tengo que consolidarlas todas, porque la matriz tiene el control de B y B tiene el control de C. Entonces, todas tienen que ser consolidadas con la matriz. Si en B la relación de B con C fuera aquí de un 10 o de un 5, entonces ya sé que esa no consolida. Simplemente la elimino del gráfico, ni siquiera la tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque no es una empresa que esté relacionada de la forma que nos pide la norma, ¿verdad? No es una empresa que consolide porque no está controlada ni directa ni indirectamente por la matriz. En este caso sí, las dos están controladas directamente B e indirectamente C, ¿verdad? Porque C se posee a través de B. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Estos 300,000 de utilidad de la matriz más el 80% que la matriz posee de B. Y en B tendríamos los 200 de B más el 90% que posee de C. Y C sería su propia utilidad más el 15% que posee de la matriz. Lo resolvemos, ¿verdad? Y al final recordar que la matriz no posee el 100% de sus utilidades en este caso, sino solo el 85%. Y lo que me quedó de participación no controladora fue un 20 y un 10, ¿verdad? Y al final tienen que sumar los 600,000 de utilidad, ¿verdad? Eso es la parte de estructuras. Lo vamos a hacer con las ecuaciones simultáneas y vamos a hacer el caso más difícil. Todos esos ejercicios son de estructuras de afiliación, pero como todos son iguales, pues yo voy a hacer uno y todos los demás ustedes los hacen. Si tienen dudas, los revisaríamos en horas de práctica. Bueno, entonces vamos a hacer Sol y Luna y uno de estos. Sol y Luna es simplemente para ver si tienen dudas de lo que se supone que deben haber revisado, ¿verdad? Porque nada vale que lo hagamos aquí si no lo han revisado, ¿verdad? Ustedes no aprenden viendo, aprenden haciendo. Entonces, lo que tienen que hacer es hacerlos. Voy a hacer uno de estructuras de afiliación, que es como de los más rápidos, para después pasar al de Sol y Luna, a ver si tienen dudas. En estructuras de afiliación hay alguna otra cosa que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? De las utilidades netas nosotros eliminamos cuando las compañías se pagan dividendos entre ellas, cuando las compañías tienen utilidades en inventarios que se han vendido entre ellas, ¿verdad? Eso tenemos que tomarlo en consideración aquí. Cualquier ajuste que se le haga a la utilidad neta de alguna compañía, pues hay que tomarlo en cuenta otra vez aquí. Profe, ¿Sí? ¿dónde es aquí? Hay que tomarlo cuando usted va a tomar las utilidades netas. Antes de tomar la utilidad neta, por ejemplo, si yo tengo esta utilidad neta que voy a repartir, esta, ¿verdad? Estos Comparta pantalla, 300, profe, porque ¿perdón? comparta pantalla. Ay, perdón. Otra vez. Bueno, vamos a ver.
Hoy estoy rematada. Vamos a ver aquí. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo tengo esta utilidad de la matriz y tengo que hacerle un ajuste por dividendos que se han pagado entre ellas, por activos que se han vendido entre ellas, por cualquier cosa que afecte la utilidad neta, ¿verdad? Que afecte la utilidad neta quiere decir que tiene que ser de este periodo, porque lo que estoy repartiendo son utilidades netas. Entonces, tiene que ser algo que afecte las utilidades netas de este periodo. Depreciaciones porque hubo un activo que se vendió por más, o deterioros del valor de la plusvalía que afectó a alguna de las empresas. Cualquier ajuste que me afecte esta utilidad neta que voy a repartir, porque esta es la que está en los estados separados, ¿verdad? Esa es la utilidad neta que está en los estados separados de las empresas. Entonces, antes de repartirla, tengo que hacer cualquier ajuste que requiera. Entonces, vamos a hacer el 15, que me parece que es como el más complicado de todos, de los de estructuras de afiliación. Y lo primero que van a hacer es tratar de hacer un gráfico que represente esas relaciones, ¿verdad? Entonces, toman una hoja y hacen un gráfico donde se vean esas relaciones. Porque antes de hacer la repartición, pues tenemos que ver cuál es la estructura, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es ver cuál es la estructura. Para el 15 ustedes tienen esta, perdón, vamos a ver. Para el 15 deberían de tener ya la plantilla colgada. Vamos a ver si está. Voy a compartir mejor toda mi pantalla. En el curso de contabilidad. Profe, sí está. Sí está, ok. Pero para hacer la estructura, ¿verdad? Y no viene la estructura, y viene ya para resolver el caso. Para hacer la estructura tienen que, voy a bajarlo porque yo no lo tengo. Tienen que tomar una hoja de papel y tratar de ver las relaciones que hay entre ellas y ponerlas de la forma más ordenada posible. Por cierto, ya la primera tarea global está colgada, ¿verdad? Lo vamos a hacer en los mismos grupos de 5, aunque dice que es en grupos de 4, ¿verdad? Pero de ahí ya yo le dije al coordinador que nosotros estamos organizados en grupos de 5 desde que dijeron que los grupos eran de 5. Más bien los tuvimos que hacer de nuevo. Entonces las hacen en esos grupos en las que estamos organizados. A ver si yo puedo enseñarles mi... Profe, Dígame. vieras que yo tenía una consulta respecto al quiz. Ajá, de hoy o al que hicimos. No, en el de hoy. ¿Es a Ajá, las 8 de la noche? es a las 8. O es que Empieza a las vieras 8. Ajá. que a esa hora bueno, yo y otro compañero tenemos clases Mm, de la, entonces no sé si ay, debía- sí. Déjeme hablar con el coordinador a ver quiénes son los que tienen clases. ¿Clases de qué tienen? de laboratorio de auditoría informática. Laboratorio de auditoría. ¿Alguien más tiene problema?
¿Y a qué horas termina con el laboratorio? Es de 7 a 9, creo. De 7 a 9. Ujú. Y empezarlo a las 9 entonces. ¿Verdad? Sería que todo lo empecemos a las 9. ¿Quién más tiene problema con la hora? ¿Alguien más? Solo esas dos. ¿Y alguien tiene problema para hacerlo de 9 a 10? No. Entonces lo dejaríamos de 9 a 10. ¿Están de acuerdo? Y por mí sí. Ok. Bueno, si nadie más tiene, lo vamos a hacer lo voy a cambiar para que sea de 9 a 10. Y si terminan a las 9, porque podríamos empezarlo a las 8:30. Es que usualmente sí ocupamos toda la clase. Ok. Más bien, lo que no recuerdo era si era de 7, 9 y 50, pero... Pero entonces sí necesitaría que me diga exactamente, mándemelo por correo y me Ok, diga exactamente cuál es el horario del curso, cuál es el grupo y el horario del curso para cambiarlo. Ujú. ok. Ya le confirmo, profe. Ok. Gracias. Bueno, entonces voy a compartir aquí, pero tiene que ser esta. Vamos a ver si sale. Ok. Bueno, ahí más o menos. Esto debería tener luz, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes tienen una compañía matriz, ¿verdad? Entonces dibujaron a la matriz. Y la matriz, vamos a ver, sí. Okay. Dibujaron a la matriz. De la matriz tienen A, B y C, ¿verdad? Entonces tienen una que es A, tienen una que es B y una que es C. La relación con A es del 90%. La relación con B es del 95%. Vamos a ponerlo aquí. Y la relación con C es del 80%. ¿Ya? Perdón, pero es que nunca lo he hecho aquí. Siempre tengo mucho espacio. Ok, entonces, todavía no voy a poner los intereses minoritarios porque no sé si alguien tiene una relación recíproca o, ¿verdad?, conectora o lo que sea. Entonces, voy a dejar los intereses minoritarios para el puro final. Estas flechas, sí es importante decir que vienen para acá, ¿verdad? Entonces, esta digamos que es la estructura básica y después sigue. A posee el 100% de D. Entonces bajo de A y voy a hacer a D. Y aquí posee un 100%. Después B posee el 80% de F. Entonces bajo de, vamos a ver si no se me atraviesa nada, ¿verdad? Porque a veces F y de esa posee un 80%. Después C posee el 70% de G. Entonces bajo de, y aquí posee el 70% de G. La compañía D posee el 10% de la compañía F. Bueno, entonces D posee un 10% de F. Y posee un 82% de E. Todavía no la he dibujado.
Entonces bajo E y posee un 82%. ¿Verdad? Vamos a ver. No sé si esto se puede hacer más pequeño. Ok. Ahí, ¿verdad? Me falta E, pero ya no se ve. Ahí. Bueno, tendría que subirla. Vamos a ver. Okay. Ahí, más o menos. Ok, vamos a ver. Esta es que es larguísima, ¿verdad? Porque es la más larga. Voy con que A posee un 5% de E. Entonces A posee un 5% de E. La Profe, no es al compañía. revés. ¿Por qué al revés? A posee. Que Ah, perdón, E, tiene razón, gracias. Es la flecha muy importante, ¿verdad? Porque eso. E posee un 5% de A. ¿No? Entonces, esa flecha no es que entra, más bien es que sale. Gracias. E posee un 5% A. F posee un 20% de G. Entonces, F posee un 20% de G. Y F posee un 90% de H. Perdón, F. Un 90% de H. Y G posee un 75% de I. 75% de I. Y H posee un 15% de E. Entonces, esta posee un 15% de E. Y posee de C, esa sí me quedó arrevesada, pero posee un 12% de C. Y finalmente, I posee un 10% de G. Y posee un 10% de G. ¿Verdad? Entonces, lo primero que revisamos es que sí todas tienen, ¿verdad? Primero, M posee a A, posee a B y posee a C, porque tiene participación mayoritaria sobre ellas. Después, A posee a D y D posee a E, ¿verdad? Entonces, estas están controladas indirectamente por A y, bueno, directamente por A y indirectamente por M. Aquí también B posee a F y F posee a B, a H. Entonces, indirectamente, aunque M solo posee a B, indirectamente posee a F y a H. Y finalmente, M tiene el 80% de C y a través de C posee a G y posee a I, ¿verdad? Porque vean que los porcentajes son mayoritarios. ¿Qué pasaría si aquí en lugar de un 80% en C hubiera un 20%? ¿Verdad? Ahí tienen un 80% de participación de M en H, en C, perdón, de un 80%. Pero ¿qué pasaría si fuera un 20%? ¿Qué pasaría si fuera un 20%? Si aquí en lugar de un 80 fuera un 20%. ¿Cómo se modifica el gráfico? Que ya no entraría nada de esto.
¿verdad? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Ya no entra C porque M ya no la posee. Ya no entra G porque G, ¿verdad? C posee a G, pero si C no es controlada por M, simplemente ahora C es una matriz por sí misma. Y va a poseer a G y a H. Pero ellos están aparte, ¿verdad? Van a estar aparte, ya no estarían dentro del consolidado de M. Estarían en un consolidado diferente que es el de C. Aquí sí, porque vemos que las participaciones de todos son mayoritarias. Tiene un 90, un 95, un 80, un 100, un 80, ¿verdad? Un 70, un 82, un 90 y un 75. Entonces sí se posee directa o indirectamente. Entonces vamos con los intereses minoritarios. El de A sería un 5, ¿verdad? Porque tiene 95, ¿verdad? A través de E, a través de M, le queda un 5 afuera. El de B sería otro 5. Aquí hay el de C, sería 80 y 12, 92, le quedaría un 8 de participación no controladora. El de D tendría un 100%, entonces D no tiene nada fuera del control de la matriz, indirectamente a través de A, pero no le queda nada afuera. 82 y 15, 97. Aquí le quedaría un 3. 80 y 10, 90. Aquí le quedaría un 10. 70, 20 más 10, son los 100%. Aquí le quedaría 0. ¿Verdad? No hay participación no controladora porque a través de C tiene un 70, a través de I un 10 y a través de F un 20. Y entonces ya no le quedó nada. Está el 100% completo. En I tiene un 75%, aquí le quedaría un 25. En H le quedaría un 10. Y esos son todos, ¿verdad? Esos son todos el gráfico. Entonces, en el gráfico lo necesitamos para poder hacer las ecuaciones simultáneas. Porque si no, después, de verdad, primero es muy enredado leerlo desde el texto. Y segundo, ahora van a ver que hay que hacer una distribución de todos los dividendos y de las utilidades de cada una. Y además el gráfico permite ver que sí, que realmente G y la I pertenecen a M porque las controla a través de C. ¿Verdad? Lo mismo con F y H y D y E. Porque así aquí, ¿verdad? Si M tuviera solo un 10% de B, pues yo tendría que eliminar todo esto. Porque ya no poseería, ¿verdad? B se constituiría en una matriz por sí misma, de F y H, porque ya no la tendría controlada M. Entonces, eso es lo primero que tienen que ver, que si todas las empresas involucradas en este grupo, de todas posee el control la matriz. Y después revisar cuáles son los porcentajes que quedaron fuera del control de la matriz. ¿verdad? Directa o indirectamente, como dice la norma. Bueno, entonces, ya tenemos eso. Nos vamos a ver en las plantillas de Excel de estructuras, el del 15. Entonces, sí, aquí tienen B, C, D, claro, tienen todas, pero hay que ver cuáles consolidan y cuáles no. Hay que ver cuáles son las que sí consolidan y cuáles no. En este caso, todas consolidan. Puede ser que no tengan interés minoritario. Entonces, para hacer al principio, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es un cuadro para distribuir los dividendos y para distribuir las utilidades de cada una y corregirlas. Yo lo que les recomiendo es que inicien, ¿verdad? Primero vamos a tener a B, ¿verdad? Y todas las, hasta la I, creo que teníamos, no va a querer. C, D, E, F, G, H, I. Y lo mismo para abajo.
¿Dónde era? Aquí. Ahí lo mismo para abajo. Vamos a hacer una distribución de los dividendos que se pagaron entre ellas y de las utilidades, y una corrección de las utilidades. Entonces voy a poner el dividendo aquí. El dividendo pagado. El dividendo pagado. El dividendo pagado se los dan en la página que sigue. Dice que el dividendo pagado por la matriz, me brinqué a M, perdón. El dividendo pagado por la matriz fue de 80,000. El dividendo pagado por A fue de 50,000. El dividendo pagado por B fue de 40,000. El de C no pagó, ¿verdad? C no pagó dividendos. D pagó 10,000. E pagó 10,000. F pagó 15,000. G pagó 20,000. H pagó 20,000. Y la I pagó 12. Y lo que yo voy a hacer es corregir las utilidades netas de cada una. Las utilidades netas reportadas fueron 200,000 de la matriz, 250,000 de A, 150,000 de B, una pérdida de 79, de C, 20,000 de D, y aquí estamos hablando de utilidades netas, ¿verdad? Las del estado de resultado de este año, en los estados separados de las empresas. Los tomamos directamente de sus estados separados. Aquí menos 35 y la I 50,000. Esas son nuestras utilidades netas, que son las que tenemos que distribuir. Esas utilidades tienen que ser arregladas porque el dividendo pagado de cada una lo reciben según las afiliaciones que tienen. Entonces, por ejemplo, M recibió dividendos de A, de B, bueno, y de C no, porque C no pagó dividendos. ¿Verdad? En esas utilidades netas hay un ingreso por dividendos de lo que pagó A y B. Entonces, ¿cuánto recibió la empresa M de los 50,000 de A? El negativo, ¿verdad? Porque hay que restarlos. ¿Cuánto recibió? De estos 50,000, ¿cuánto recibió? 90%, 45. El 90%. Entonces, por 90%. ¿Verdad? De los dividendos pagados por B, ¿cuánto recibió? De estos. ¿Cuánto tiene M de B? 95%. 95. ¿Verdad? Ahí. Entonces vamos a restarle los dividendos que registró como dividendos ganados. Vamos a restarle. De C no recibió nada. Aunque tiene un 80%, ¿verdad? Aunque tiene un 80% de eso, no recibió nada porque C no repartió dividendos. ¿Verdad? Tiene un 80% de C, pero C no repartió nada. Esa es toda la participación que tiene A. Pero también aquí ve A, que tiene M, que tiene la matriz. A recibió dividendos. ¿De quién recibió dividendos A? ¿A quién? De D. De D. Entonces, de D, aquí de D, de estos dividendos que pagó D, A recibió Todos. todo porque tiene un 100%. B recibe, ¿verdad? Aquí estoy en B. B recibe de F.
De lo que pagó F, de estos 15,000 que pagó F, B recibe el 80%. Ustedes lo tienen ahí en el gráfico, ¿verdad? Entonces, tienen que ir revisando. Voy a cambiarle el signo. Bueno, podemos ponerlos todos positivos y después restarlos, o los ponemos todos negativos, ¿verdad? En realidad lo que estamos haciendo es quitándole a este ingreso, a esta utilidad neta que registró la empresa B, C, A, ¿verdad? Los ingresos por dividendos que registraron de otras compañías. Entonces, aquí estoy poniendo el dividendo pagado por. Ese es el dividendo pagado por. Ay, no, qué feo que es eso. Así. Ese es el dividendo pagado por, ¿verdad? ¿Pagado por quién? Por A. ¿Quién lo recibe? M. El dividendo pagado por quién? Por B, ¿verdad? Este dividendo pagado por B. ¿Quién lo recibe? M. Y así, cada uno de esos. Entonces, seguimos con ¿verdad? Con los dividendos. Voy con C. C recibe dividendos ¿de quién? Aquí estoy en C, ¿verdad? C recibe dividendos ¿de quién? De G. De G, ¿verdad? Entonces, de G, busco el dividendo de G y de ese dividendo recibe el 70%. Por eso es tan importante tener bien hecho el gráfico, ¿verdad? Que esté bien claro el gráfico, la estructura de afiliación. Después tengo a D. D recibe dividendos de los que paga E, ¿verdad? Porque D posee el 82% de E, entonces busco a E y el 82% es lo que recibe D. Y además D tiene un 10% de F. La voy en orden, porque si no me brinco alguna, voy haciendo A, B, C, D, E, F. Porque si no me brinco alguna, entonces voy siempre con lo de D, todas las flechas que salen de D. D además recibe un 10% de lo que paga F. ¿No? Ahora voy con E. E recibe, ¿verdad? Busco a E en el gráfico, E recibe de H. Ah, perdón, no. E recibe de A, ¿verdad? Porque la de H es una flecha que más bien entra. H recibe de E. Las que tengo que ver son las flechas que salen de E, ¿verdad? La flecha que sale de E va hacia A y posee un 5% de A. Entonces busco a A, este es el dividendo de A, y recibe un 5% de A. ¿No? Esas son todas las flechas que salen de E, solo hay una. Voy con F. F tiene dos flechas que salen de él, un 90% que va hacia H y un 20% que va hacia G. Entonces F, busco a F, tiene relación con G, ¿verdad? De los dividendos de G, recibió su participación en G de un 20% y de su participación en H recibe un 90%. FG. Ahora voy con G. La única flecha que sale de G es hacia ahí. Entonces, G recibió de I un 75% de sus dividendos. ¿No? Voy registrando todos los que... Voy en orden con cada uno de ellos, porque sí, es como un trabalenguas, ¿verdad? Pero tiene que ser ordenado y además voy revisando los dividendos que tiene de cuál empresa. De I, ¿verdad? De estos dividendos que pagó I, recibe un 75%. Ahora voy con H, ¿verdad? Voy con H. H, la única flecha que tiene es hacia C. Entonces reviso aquí en C
¿verdad? H recibe dividendos de C. ¿Cuánto recibiría? Recibiría de C un 12%, pero C, ¿verdad? Si yo veo aquí, de estos de C, recibiría un 12%, pero C no pagó dividendos. Profe, también falta el dividendo de E en H. En H me falta el de E. Entonces reviso en E. H tiene dos flechas que salen, una que va para C y otra que va para E. Entonces, de E tiene un 15%, busco a E por el 15%. Y finalmente me queda I. Reviso las flechas que salen de I. La única flecha que sale de I va hacia G. ¿Verdad? Va hacia G. Entonces busco a G, el dividendo de G, y la I posee un 10% según el gráfico que hicimos de los dividendos que pague G. Igual lo pueden revisar, ¿verdad? A, si usted ve aquí A, tiene dos relaciones, ¿verdad? A le tuvo que pagar a 2. Entonces, tiene que tener dos flechas que ingresan. Una flecha que es de M, ¿verdad? Que ingresa que es de M, y otra flecha que ingresa que es de E. B solo tiene una flecha que ingresa, ¿verdad? Que es la de M. Y así, ¿verdad? Igual los pueden revisar para el otro lado. Entonces, aquí el total de la utilidad corregida con los dividendos, quitándole el dividendo, el ingreso por dividendo que recibió de sus subsidiarias, es ese. Pero no solamente tiene que arreglarla por los dividendos, ¿verdad? También tiene que arreglarla porque hubo utilidades en los inventarios iniciales y en los inventarios finales. Entonces, lo que vimos es de la utilidad en el inventario inicial y la utilidad en el inventario final fue que la afectación en la utilidad por montos del inventario inicial es una relación positiva, ¿verdad? Quiere decir que el mismo, si ustedes lo hicieron ya vieron que si digamos yo tengo una utilidad de 3,000, tengo que aumentar la utilidad por 3,000. Si tengo una pérdida de 3,000, tengo que disminuir la utilidad por 3,000, ¿verdad? ¿Por qué es una relación directa? Porque el inventario inicial, si está sobrevaluado, sobrevalúa el costo. Si sobrevalúa el costo, subvalúa la utilidad y yo lo que necesito es aumentarla para dejarla correcta, ¿verdad? Entonces la relación es directa. Con el inventario final es al revés. El inventario final y la utilidad neta están en una relación inversa. Eso significa que si yo tengo 3,000 de sobrevaloración en el inventario final, necesitaría quitarle a la utilidad 3,000. ¿Verdad? Está en una relación inversa. ¿Por qué? Porque el inventario final, si tiene una sobrevaloración, va a haber una subvaluación en el costo de ventas, y si hay una subvaluación en el costo de ventas, va a haber una sobrevaloración en la utilidad y yo necesitaría rebajarla, ¿verdad? Para dejarla correcta. Entonces, lo que vamos a hacer es poner los montos que están ahí del inventario inicial con el mismo símbolo, con el mismo signo, ¿verdad? Pero por esa explicación, no se lo aprendan de memoria porque después les cambian una cosa y ya no saben ni qué hacer, ¿verdad? Como pasó con el examen, que simplemente no les dieron la tasa de cambio de las acciones en la combinación inversa y ya solo, de los míos creo que solo 2 personas lo pudieron hacer. 9,000 y 1,000. ¿Verdad? Entonces, la relación del inventario inicial con las utilidades, cuando yo lo voy a arreglar, es directa. Tiene el mismo signo.
por lo que ya explicamos. Estoy arreglando las utilidades y para arreglarlas, lo que tengo que hacer es poner exactamente la cantidad que en el inventario inicial dice. Con el inventario final es inversa. Entonces, más bien voy a poner con símbolo negativo, por lo que ya explicamos, todo lo que está ahí, ¿verdad? Como multiplicar por menos todo lo que está ahí. Entonces, lo que está positivo va negativo y lo que va negativo va a quedar positivo porque es como si lo multiplicáramos por menos 1 por la relación que ya explicamos, ¿verdad? De la sub o sobrevaloración en los inventarios. Menos 4,000 y menos 5,000. Y esos son los ajustes que ahí me dicen. Si hay alguno otro, vamos a ver, está el dividendo, está el inventario inicial y final. Y, bueno, aquí hay uno más, ¿verdad? Aquí hay uno más que dice, además la compañía I vendió a la compañía H, entonces estoy hablando de la compañía I y H, de estas dos utilidades. El 30 de octubre del 2012, un mobiliario por 162,000. Entonces, el precio, voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Temporalmente, 162,000. Que tenía un valor en libros de 147. Este es el valor en libros. Esa ganancia está en los estados financieros del 2012. Y yo estoy conciliando aquí las utilidades para el 2013. Entonces sí entra, ¿verdad? Porque va del 1 de octubre del 2012, el año fiscal que termina en septiembre del 2013, va del 1 de octubre del 2012 al 30 de septiembre del 2013. Entonces, esos 15,000 sí están en estas utilidades netas. Profe, ¿dónde vio lo del periodo, profe? ¿Dónde lo vi? Porque atrás dice las utilidades netas según los estados financieros de dichas compañías al 30 de septiembre del 2013, en la página 245, el primer Ok. Ajá. Entonces, sí, Gracias. estas son las utilidades, estas de aquí del 2013, ¿verdad? Las que están al 30 del 9 del 2013. Y esa transacción se llevó a cabo dentro del periodo contable que estamos. ¿Verdad? Sí. Esta transacción se llevó a cabo el 30 del 11 del 2012. Entonces sí entra, ¿verdad? Uy, no me quedo aquí. Entonces sí esta utilidad está dentro de las utilidades de ¿quién? Esa ganancia. ¿Quién la registró? Y Y porque I fue la que vendió. Entonces, ¿a quién se la corrijo? ahí. Ahí. Lo que tengo que decir es que esa ganancia hay que quitársela, ¿verdad? Esa ganancia en el mobiliario, aquí digo, la ganancia en la venta del mobiliario, tengo que quitársela ahí. Ese sí. Sí. Ese sí. ¿Verdad? Tengo que quitársela ahí. ¿Y qué más? La amortización de esa ganancia. Y la amortización de la ganancia, que sería ver cuánto le queda de vida útil a eso, porque como fue en noviembre, entonces noviembre ya no contaría, sería diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, 10 meses. ¿Verdad? Este mobiliario, según 5 años va a durar. Entonces, entre 5, eso es por año, pero necesito de eso por 10 de 12. Tiene una amortización, ¿verdad? Lo que quiere decir es que yo puedo reconocer de esa ganancia, no puedo reconocer los 15, pero puedo reconocer los 1,500 que ya pasaron de ahí. Esta es la amortización de la ganancia. Le dije ahí, no puedo registrar o no puede registrar esa ganancia completa porque es una compra entre compañías relacionadas. ¿Verdad? Es una compra entre compañías relacionadas. Y
De esa ganancia, lo que podría reconocer es lo que corresponde a los 10 meses que han pasado, desde el 30 del 11 del 2012 hasta el 30 de septiembre del 2013. ¿Verdad? Ese es un ajuste. ¿Preguntas con ese ajuste? No. Ok, entonces voy a hacer el otro ajuste. Dice que el 25 del 3 del 2010. Ah, ya ese ya no es de esta fecha, ¿verdad? 25, ya no es de este ciclo, de este periodo contable. Del 3 del 2010. Pero voy a ver si tuvo alguna afectación en este periodo contable. La compañía C, que es del grupo, le vendió un terreno a la compañía E, obteniendo una pérdida de 12,000. Entonces, esa pérdida de 12,000 en el 2010 no se podía reconocer, pero ya no estamos 2010, estamos 2013. O sea que dentro de estas utilidades, porque la que lo vendió fue C, ¿verdad? Esta pérdida la reconoció C. Y esta ganancia la reconoció, ya habíamos dicho que I, que fue la que vendió, ¿verdad? Dicho terreno se vendió el 10 del 5 del 2013. Ah, bueno, se acaba de vender y se vendió dentro del periodo contable. Y se obtuvo una ganancia de 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer como ajuste para esa pérdida? ¿Y a quién? ¿Qué correspondería hacer? Bueno, ¿a quién primero? Que es más fácil. La pérdida por el terreno. ¿A quién le tengo que corregir las utilidades? A E. No, porque recuerden que nosotros siempre corregimos las utilidades del que vendió. Ah, perdón, ¿me dijo a E o a C? C. A C, perdón, a C sí, ¿verdad? A C siempre corregimos la utilidad del que vendió. Y el que vendió fue C. C cuando vendió, dijo, en sus utilidades del 2010 consolidadas, se dijo, no, esas utilidades hay que quitarle esa pérdida y entonces se aumentaron. ¿Verdad? Como el terreno no se deprecia, nunca se amortizó. Quiere decir que está completa, los 12,000. Y ahora ya la puede reconocer porque se vendió el terreno a un tercero. Entonces, esa pérdida la estoy reconociendo, no la estoy quitando. La estoy reconociendo porque ya el terreno se vendió a un tercero. Es diferente que esta ganancia que la estoy quitando porque se acaba de vender el mobiliario entre compañías relacionadas. No es lo mismo reconocer una pérdida que eliminar una ganancia. Aquí eliminamos la ganancia porque está entre compañías relacionadas y acaba de suceder. Y reconocimos solamente de esa ganancia 2,500. Pero en la pérdida del terreno, en el año 2010, la empresa había quitado de las utilidades en el consolidado los 12,000 de pérdida. Ahora quiere decir que en ese año 2010 se la volvió a sumar a las utilidades del 2010, porque no se podía reconocer la pérdida. Pero hoy, que ya se está vendiendo con un tercero, ya ahora sí se puede reconocer la pérdida. ¿No? No me interesa la ganancia de 5,000 porque eso ya está en los estados consolidados y eso, ¿verdad? Es con un tercero. Yo lo que elimino es lo que es entre compañías relacionadas. Finalmente dice, la compañía G le vendió una maquinaria B, esta igual, ¿verdad? Esta, la compañía G, ¿verdad? La que vende es la que tiene que corregir. Vendió una maquinaria hace muchos años, esto fue en el 30 del 6 del 2009, ¿verdad? El 30 del 6 del 2009, eso fue hace un montón de años. Entonces la maquinaria que se vendió entre compañías, según el precio de venta, bueno, ya les dan la ganancia, son 28,800,
¿verdad? Eso se registró el 30 del 9 del 2009 en el consolidado, se eliminó esa ganancia. Y todos los años viene reconociéndose desde esa fecha una parte de esa ganancia. Como se iba a distribuir entre 6 años, cada año se iba a reconocer 4,800. Cada año de esos 6 años, a partir del mes siguiente, a partir de julio, se iba a reconocer una ganancia. Quiere decir que el 30 del 9 del 2010 se reconoció, ¿verdad? Vamos a hacerlo por años. El 30 del 9 del 2010 se reconocieron esos 4,800. El 30, perdón, si lo hacemos por años fiscales, ¿verdad? Voy a hacerlo por años naturales y después lo llego al fiscal. El 30 del 6 del 2010, que fue el año siguiente de la venta, se reconocieron 4,800. Y después en el 2011, otros 4,800. Ay, perdón. Otros, ¿verdad? En el 2011, otros. Y en el 2012 cumplió otra vez años y luego llegó al 30 del 9 del 2013. ¿Verdad? ¿Cuánto reconoció en ese último periodo que sería del 30 del 6? Bueno, llegó al 30 del 9 del 2012 y reconoció julio, agosto y septiembre. Reconoció de los 4,800 por 3 entre 12. Ahí llegó al 30 del 9 del 2012, ¿verdad? Con esa utilidad, con esa ganancia reconocida, porque vean que siempre hacemos lo mismo. Quitamos la ganancia y vamos reconociendo por año. Sí, el mes siguiente de compra sería julio, agosto y septiembre, ¿verdad? Pero digamos que los años están completos ahí, cumpleaños el 30 del 6 del 2010, el 30 del 6 del 2011 y el 30 del 6 del 2012 tenía años completos de depreciación. Al 30 del 9 del 2012 le agregamos 3 meses más. Eso está registrado en las utilidades de años anteriores. Y se vendió, vamos a ver, la compañía G le vendió una maquinaria y obtenía una ganancia de dicha. Ah, pero no se vendió. ¿Verdad? Todo esto está en las utilidades de periodos anteriores. Eso está en la utilidad neta, que corresponde al 30 del 9 del 2013. Profe, sería solo reversar la amortización de ese año. No, porque no se está vendiendo a un tercero. Si se vendiera a un tercero, sí. ¿Verdad? Si se vendiera a un tercero, más bien yo tengo que ver, si la maquinaria sale del grupo, yo tengo que ver cuánto no se ha amortizado de esa ganancia y amortizarlo. Pero no ha salido del grupo. ¿Qué fue y todo esto lo hizo en años anteriores? Todo esto Es reconocer. ¿Perdón? Es reconocer los 4,800. Exactamente. Lo único que queda este año, lo único que afectó las utilidades de este año fueron digamos, la amortización de esa ganancia que se hizo por este año fiscal, que va del 30 del 9 del 2012 al 30 del 9 del 2013. Como es por línea recta, entonces aquí lo que reconocemos es la amortización de esa ganancia. Y dijimos que la que vendió fue G. Entonces busco a G, ¿verdad? Está G. Busco a G y a G es la que le voy a hacer esa amortización de la ganancia. No estoy reconociendo la depreciación, porque algunos dicen, es que hay que reconocer. No, lo que estoy haciendo es que en el 2009, de las utilidades netas del 2009 de la compañía G, se eliminaron 28,800. Y se vienen reconociendo poco a poco 4,800 cada año. ¿Verdad?
Cada año se viene reconociendo 4.800. Si yo fuera a vender la máquina a un tercero, después de ese reconocimiento, ¿verdad? No es lo que está dando el caso, pero si digamos se vendiera el 1 del 10 del 2013, ¿qué correspondería en el consolidado del año siguiente? ¿Cuándo la vendió, profe? O El sea, el primero, 30 un día de... después del cierre. Sería registrar 28.000 menos 20.400, ¿verdad? Exactamente, me correspondería reconocer la ganancia que aún no se ha reconocido, que sería de los 28.800, ¿verdad? Quitar lo que se ha reconocido, que son 20.400, me quedaría, si se vende a un tercero el 1 del 10 del 2013, lo que tendría que hacer es en el consolidado de la próxima vez reconocer 8.400 de utilidad, ¿verdad? Y ya nada más, porque ya es lo que faltaba de reconocer de esa ganancia. Entonces, cuando hagan ya varios consolidados, lo que se van a dar cuenta es que como los estados separados de las empresas siguen funcionando como si no estuvieran ligadas, a la hora de hacer el consolidado, nosotros tenemos que reconstruir toda la historia para ver cómo se han venido afectando los consolidados de años anteriores y corregir las utilidades netas con respecto a esos ajustes, ¿verdad? Y las utilidades retenidas, porque en la utilidad del consolidado tiene que ser coherente. Si yo le eliminé una ganancia a una empresa en un año, en las utilidades retenidas del consolidado, esa eliminación tiene que arrastrarse. ¿Y dónde se arrastra? En las utilidades net retenidas, ¿verdad? Entonces, esta corrección de los 8.400 en el consolidado se haría en la utilidad neta y se haría en la utilidad retenida, ¿verdad? Es como decir, sí, puedo reconocer ahora los 8.400 de los 28.800 que vienen arrastrándose desde el 2010. Bueno, pero aquí no se vendió a un tercero, entonces lo único que queda es reconocer la amortización de este año, ¿verdad? Cuando se vende a un tercero, como en el terreno, lo que sucede es que tenemos que reconocer lo que falte de amortizar de esa ganancia o pérdida. Entonces, la utilidad corregida, ¿verdad? Según los ajustes que hemos hecho de cada una de las empresas, es lo que vamos a poner. Estas utilidades consolidadas, corregidas, son las que nos van a servir para hacer la matriz de las ecuaciones, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer después de que vayan a tomar café. Entonces, esas utilidades que están ahí son las que vamos a repartir, no las de arriba, porque estas de arriba no tienen las correcciones. ¿Cuáles correcciones? Que eliminamos los ingresos que se ganaron entre ellas, porque están relacionadas. Que eliminamos las utilidades en los inventarios iniciales y finales. Y que eliminamos también cualquier ganancia o pérdida entre las compañías relacionadas. Y reconocimos la amortización de esas ganancias o pérdidas si es que eran activos depreciables o amortizables, ¿verdad? Y lo que corresponde a ese periodo de amortización o de depreciación. Bueno, entonces nos vamos a ir a tomar café y venimos a hacer las ecuaciones. Voy a apagar mi micrófono y regresamos en 20 minutos, a las 8:40.